Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva clase de nuestra asignatura Geografía Bíblica. En el día de hoy vamos a compartir la tercera sesión, considerando que ya hemos visto las dos anteriores en las cuales hemos comentado algunos antecedentes que ya ustedes los han visto en las respectivas presentaciones, como asimismo también en los apuntes que les he compartido. Pero ahora quiero ya entrar un poquito en la geografía misma a partir de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11. Y ciertamente cuando nosotros queremos buscar algo desde el principio, algo que nos muestre una geografía desde el principio de la creación, no lo vamos a encontrar. Recién hay unos indicios allí en el capítulo 2 del libro de Génesis, donde nos hace referencia al Edén. Así que a través de unas sencillas diapositivas vamos a conversar al menos de los primeros versículos del Génesis en esta geografía imaginaria, que por cierto, no es tan imaginaria porque el Dios eterno la dejó plasmada aquí en su palabra para el alcance y el entendimiento de cada uno de nosotros. Pero me refiero a que es imaginaria porque no le encontramos una ubicación ni una posición en el contexto geográfico terrestre, porque en el pensamiento del Dios eterno, nuestra mente, que es temporal y que es limitada, no alcanza a dimensionar la eternidad ni la soberanía de Dios. Pues entonces, a ver algunas imágenes. Y como les dije, en esta geografía imaginaria, partiendo desde el principio o desde los comienzos, o tal como lo señala la primera palabra que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, ya sea en la Tanaj, ciertamente que dice Berishit. Y en ese principio nosotros nos podemos imaginar un mundo creado por la mente de Dios y que de acuerdo a los conceptos científicos que manejamos en este tiempo, se nos dice que tal vez la Tierra era solo una masa y no está lejos de la gran realidad, porque así lo señala la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en cada uno de estos pasos? Precisamente la acción de Dios en el principio primitivo, colocando allí cada cosa en su lugar. Y esta imagen nos da un poquito el alcance de cuando separa la luz de las tinieblas y nos permite como entender que en una parte hay tierra y que en otro lado hay cielo. Y estaba, dice la escritura, todo como desordenado y vacío. No es que el Dios creador sea un Dios desordenado, no. Lo que nos está enseñando el autor que en el principio creativo estaba lo básico, lo esencial, y Dios empezó a colocar cada cosa en su lugar. Porque recuerden, que desde el principio no había luz, ni había noche, no habían estaciones, no había un tiempo de calendario, porque así lo señala la escritura. Mientras a medida que fue transcurriendo cada día, entonces el Dios creador fue ordenando las cosas. Ahí ustedes pueden apreciar en esta imagen que ahí está la lumbrera principal, que era el sol, la lumbrera secundaria, que era la luna, y por cierto también las estrellas. Y podemos ver que desde la tierra brota allí
el vapor y el Espíritu de Dios se paseaba sobre esa sesión. Y así transcurren los días con la creación, con los animales terrestres, con los animales alados, con los animales allí que están en las aguas y, por supuesto, con todo árbol y con todo ser viviente que cubre la tierra. Preparó el escenario propicio, ¿para qué? Para que llegara el máximo representante de la creación de Dios, hecho a su imagen y a su semejanza, y dice la escritura que tomó del polvo de la tierra. Estas manos simbolizan precisamente ese momento creativo. Y es precisamente en este momento creativo cuando transcurre la acción de la creación de Dios, la formación allí del hombre, y que dice que tomó del polvo de la tierra y que sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y noten ustedes lo siguiente, solo a la raza humana Dios sopla en su nariz. El resto de los animales, de los árboles y del reino mineral y todo lo que nosotros encontramos lo hizo solo con su palabra. No tuvo intervención con sus manos, ni tampoco exhaló de su aliento de vida, porque no necesitaban ser semejante a él, solo la criatura humana. Ahora, para poder entender un poquito más en el contexto que nos menciona la escritura luego en el capítulo 2, porque en el capítulo 2 de Génesis ya nos hace referencia a un lugar específico. Dice la palabra de Dios allí a partir del capítulo 2, dándonos a entender el proceso creativo que Dios estaba haciendo sobre la tierra, que en el versículo 6 específicamente dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, en aquel momento todavía no había lluvia, sino que subía este vapor. Y entonces dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí viene algo especial, donde ya como que empezamos a colocar los pies en la tierra. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La primera mención que hay a un lugar geográfico es cuando la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Y esto también a nosotros como lectores nos hace comprender que el escritor del texto bíblico estaba ubicado físicamente hacia el occidente de lo que nosotros conocemos como la Mesopotamia. Porque para poder mencionar y decir que Dios plantó un huerto en Edén al oriente, eso significa hacia la derecha del escritor. Por eso que es importante este mapa que tenemos acá para entender algunas palabras que luego aparecen en el texto bíblico. Por ejemplo, aparece ahí la tierra de Jávila, la tierra de Elam, la tierra de Asur, aparece ahí el río Éufrates, aparece el Tigris, está el desierto de Dan, está Rahama, está Ofir, está Persia, Mada, Asia Menor, Gomer, Tubal, Mesec. Por el frente tenemos Misraim, lo que es conocido hoy en día como Egipto. En la zona baja tenemos Cus o Etiopía. Por el otro lado tenemos a Fut, tenemos a Lubim o Leabim. Todos esos nombres que a nosotros nos parecen extraños en este tiempo, pero son aquellos los primeros nombres primitivos que nosotros encontramos en alguna cartografía que nos muestra la geografía de esta zona de Oriente Medio.
Y por cierto que para poder entrar a ver un poquito más sobre este Edén, tenemos que ver otro mapa. Y en este mapa, tal como en los anteriores, recuerden ustedes que va variando solamente el movimiento demográfico poblacional desde distintos lugares, de una frontera a otra, pero se mantiene dentro de la olla geográfica de lo que es el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el Golfo Pérsico, el mar Negro y el mar Caspio. Dentro de esa zona geográfica es donde emerge nuestra historia, la vida y las vivencias de nuestros patriarcas. Y por cierto, también de ella emerge el origen de la escritura. Porque junto con el inicio de la civilización, que parte con la escritura, también encontramos el inicio de la humanidad. Y este mapa ya nos muestra un poco más en detalle, como circunscribiendo un área desde la cual nos señala el capítulo 2 del libro de Génesis. El hombre en el huerto de Edén, en esa zona de color anaranjado que se muestra ahí como el área de Sumeria, 3000 años antes de Cristo, y que ciertamente mucho antes ocurrió la aparición del hombre, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, porque desde Adán hasta Noé tenemos 2000 años y desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo 2000 años más. Por lo tanto, estamos hablando de 4 milenios o de 40 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Y coincide estas mismas fechas también y épocas, coincide con la aparición de la civilización egipcia, de la civilización china, de la civilización india. Todas ellas emergen ahí en forma paralela, pero para nosotros, para nuestro punto de estudio y nuestro enfoque, el interés está allí en la gran Mesopotamia. Y ahora, manteniendo en nuestra mente este punto anaranjado, vamos a ir a un mapa más expandido de que nos describe en una forma más explicativa lo que vamos a leer, porque es mejor leerlo que dar una explicación, lo que nos dice allí el capítulo. Lo que nos dice allí el capítulo 2 del libro de Génesis a partir del versículo 10. ¿Y qué nos señala? Lo siguiente dice, y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Esta es la primera vez en que aparece una palabra que para nosotros es como ubicable en la geografía, porque Asiria es la zona superior de lo que hoy evidentemente es Siria y limita con Turquía. Y el cuarto río es el Éufrates. También menciona aquí un río que para nosotros geográficamente es ubicable y conocido. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero lo que a nosotros nos interesa, aparte de lo que dice el texto bíblico, es ver cómo está la descripción que da la palabra de Dios respecto a la geografía, a lo que podría haber sido la geografía de aquel momento. Notemos lo siguiente, dice que y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Eso significa que
desembocando en el Golfo Pérsico, había un solo afluente, tal como lo señala ahí en la figura. Ustedes pueden apreciar, dice Land of Eden, la tierra de Edén, y menciona también allí como con un signo de interrogación, The River of Eden, y que puede ser el río que menciona precisamente la Sagrada Escritura, un solo caudal, un solo afluente, pero dice que de ese afluente salían cuatro brazos. Evidentemente que el escritor está mirando hacia el norte, porque si hubiese estado mirando hacia el sur y dijera que era un río y de él serían cuatro brazos, no tiene justificación terrestre, geográfica. Pero como está mencionado, sí tiene claramente. En primer lugar, menciona el río Éufrates, que nosotros lo vemos aquí, que pasa por la ciudad de Ur y por la ciudad de Ubay, por la ciudad de Erech hacia arriba. Y luego se menciona trazando en una forma imaginativa el río Guión y también de igual manera el río Pisón, porque dice que llegaba a la tierra de Jávila hacia el otro lado. Bueno, cuando nosotros tenemos el mapa más reducido, nos damos cuenta que toda esa zona actualmente es una zona desértica, el desierto arábigo. Pero tenemos que considerar que la palabra de Dios nos está hablando desde los principios creativos y con unas palabras muy sencillas nos trata de dar a conocer a nosotros aquellos misterios que Dios tiene guardados. Ahora, si observamos la siguiente imagen, ahí tenemos ya en una forma más compacta y podemos entender que aún se mantiene en estos tiempos el mismo brazo de río, tal como lo señala la escritura, y salía de Edén un río para regar el huerto. Es decir, ¿dónde estaba el huerto? En esa zona, en esa zona. Y a través de los milenios, esa zona ha ido quedando como seca y ya no es la misma área fértil o el mismo oasis o Edén, como bien se le dice, ¿verdad? Que hace miles de años atrás. Pero sí están como testimonio están el río Éufrates, también está el Tigris todavía y otros ríos que se originan allí, pero son también de un menor caudal o una menor importancia. Y es precisamente en esta área que nos menciona la escritura, donde está el desarrollo de la vida de Adán, donde se da la vida con sus hijos, Caín y Abel, donde está también su descendencia, donde emerge allí la tierra de Nod, que escrituralmente se refiere la palabra Nod como vagabundo, que sería, digamos, en este caso, la condición a la cual llega a caer Canaán, una tierra, la tierra para el errante, para el vagabundo. Y en esta condición geográfica es como pasa la vida de Adán y su descendencia, hasta que luego, con el pasar de los siglos, porque Adán vivió más de 900 años, y luego aparece allí Noé, y también se empiezan a mencionar algunas ciudades. Y por supuesto que emerge la maldad del hombre, y Dios dispone allí raer del polvo de la tierra todo ser racional, viviente, pensante, como asimismo también junto con todos los seres vivos. Y es así como una vez que aparece allí la raza humana y luego después de Noé, en este ambiente que seguimos todavía allí en el centro del Oriente Medio y donde aparecen
todos estos pueblos que son finalmente originarios y descendientes, pero ahora de Noé. ¿Y cuándo ocurre esto? Si nosotros encontramos que la escritura nos menciona que a los 130 años recién Adán tiene un hijo, entonces cuando vemos que emerge en la vida de Noé, y Noé tiene 600 años cuando viene el diluvio, han pasado prácticamente 15 siglos. Al concluir la vida de Noé, menciona la escritura allí entre el capítulo 10 y en adelante, los descendientes de los hijos de Noé. Y esto es lo interesante que la palabra de Dios nos muestra cómo de la descendencia de Noé se empieza a poblar el resto del globo terráqueo. No nos menciona que por los descendientes de Adán se puebla el globo terráqueo. Los descendientes de Adán cubrieron una parte, pero su comportamiento fue tan nefasto que Dios los exterminó. Y de los descendientes de Noé, entonces sí se puebla la tierra. Y veamos cómo es. Bueno, de Noé vienen sus tres hijos, Jafet, Cam y Sem. Ahora, la escritura señala muy bien y dice que en el capítulo 10 de Génesis, dice, nombra muy bien allí en el primer versículo, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Bueno, la pregunta que muchos se hacen evidentemente que es, bueno, ¿quién es aquí el mayor? Hay algunos que anotan Jafet, Cam, Sem, Sem, Cam, Jafet. Bueno, en el mismo capítulo 10, pero en el versículo 21, dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Entonces quiere decir que Sem era el mayor. Ahora, ¿qué lugar ocupaba Cam o qué lugar ocupaba Jafet? Hay un indicio, pero no es firmemente allí en el capítulo 9, el versículo 24 dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. La disyuntiva está allí en si se está refiriendo a Cam o se está refiriendo al hijo de Cam, que era Canaán. ¿Por qué razón? Porque el versículo 25 dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo, más bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Para nosotros no es un tema de discusión quién era el mayor, quién era el menor, sino más bien nos debe despertar a cada uno de nosotros ese deseo de indagar, de investigar y de escudriñar la escritura. Ahora, de estos tres hijos de Noé emergen el resto de los linajes y de las generaciones de la tierra. Y cuando los vemos ubicados en un mapa, los vamos a entender perfectamente. Y noten ustedes que desde ese punto geográfico, desde donde estaba la descendencia de Noé, se pueblan, los camitas cubren toda el área que nosotros vemos de color verde, es decir, ahí están los descendientes de Fut, Misraim, Cus, y de amarillo los descendientes de Sem, Aram, Asur, la zona limítrofe del río Tigris, y hacia arriba, en la parte superior, tenemos a Mesec, Tubal y los otros hijos de Jafet. En este mapa los podemos ver en una forma mejor distribuida. Los descendientes de Jafet de color amarillo, y tenemos ahí a Gomer, a Tiras, Lud, Javán, Mesec, Magog, Tubal.
Madai. Y entre los hijos de Sem está Asur, Arfaxad, Elam, Aram. Y entre los hijos de Cam, Canaán, Misraim, Fud, Cus. Esa misma descripción también la vemos en el siguiente mapa, que es un color en blanco y negro, pero ahí tenemos los pasajes bíblicos que nos mencionan en Génesis 10 del verso 2 al 5, Génesis 10 del verso 6 al 20, los descendientes de Cam, y Génesis 10 del 21 al 31, los descendientes de Sem. Ahora, en la escritura no menciona los nombres que nosotros hoy en día conocemos, pero con estos movimientos que han ocurrido, estos movimientos de masa humana, nosotros nos vamos dando cuenta de cuáles en verdad fueron los pueblos que finalmente se movieron de un lugar a otro. Por cierto, ya no son los mismos semitas o los mismos cananitas o los mismos jafetitas de aquellos siglos milenarios hacia atrás, los que hoy están en esa zona geográfica. Han pasado por allí, por ejemplo, recordemos nosotros, las tribus bárbaras eran de una línea, de un origen, pero ellos se movieron de un lugar a otro y arrasaron con pueblos enteros y repoblaron esa tierra. Por lo tanto, hoy en día ya es difícil decir, no, sí, es de estas generaciones, de esta descendencia. Hay toda una mezcla. Pero lo que se sigue manteniendo son las cuencas de agua. Sigue siendo el Mar Grande, sigue siendo el Golfo Pérsico, sigue siendo el Mar Rojo, sigue siendo el Mar Caspio, sigue siendo el Mar Negro. Y a través de esta breve demostración genealógica, podríamos llamarla así, tenemos los descendientes de Sem y cómo se van derivando en otros nombres. Por ejemplo, los 5 hijos de Sem luego van derivando otros. Algunos se quedan, no tienen mayor descendencia, pero por ejemplo de Eber viene Peleg, viene Jotam, de Peleg sigue Reú, Serú, Nacor, Taré, y de ahí viene Abraham, y se repite un hijo de Taré que también se llama Nacor y se llama Harán. Y luego de Abraham viene Ismael, viene Isaac, las dos Jacob y las 12 tribus de Israel. Y por cierto, de Ismael, las 12 tribus árabes. Y cuando miramos por el lado de Jotam, tenemos que finalmente termina en aquellas tierras que nosotros habíamos conversado: Jávila, Ofir, Seba, Jobab. Y cuando vemos, por ejemplo, los descendientes de Cam, Cus, por ejemplo, Cus tiene los cusitas occidentales y los cusitas orientales. Los cusitas occidentales son África, Sud, Estados Unidos, Brasil, Etiopía. Los cusitas orientales, sur de India, Pakistán, Sri Lanka. Y vámonos a Jafet. Tomemos, por ejemplo, Gomer. Gomer dice Afganistán, los mongoles, norte de China y Mandarini. Y si nos vamos a Tiras, Tiras tiene oeste de norte, centro y Sudamérica. Y también de Tiras vienen los turcomanos. Así ustedes pueden ir estudiando y examinando esta descripción genealógica y observando también que algunos nombres están todavía en la palabra de Dios. Y una vez más, gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir con ustedes algunas pequeñas impresiones de la geografía bíblica. Espero verles la próxima clase, si Dios nos concede salud y vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.